Bien. Compartamos pantalla y hoy vamos a dar por finalizado este tema. Recordemos que estuvimos trabajando con las leyes de la termodinámica. Llegamos a la conclusión de que la termodinámica nos permite comprender los procesos térmicos que ocurren dentro de un sistema. Tenemos como condición que nuestro sistema tiene que estar aislado térmicamente, ¿sí? Tenemos que definir los límites de nuestro sistema. Y tomamos una revisión de las primeras dos leyes de la termodinámica. La primera es la ley cero, nos estaba diciendo en la ley cero, que en un sistema que esté aislado térmicamente, existe todo un equilibrio térmico. Este equilibrio térmico es de tal manera que cada una de las partes que componen nuestro sistema aislado tiene la misma temperatura, es decir, la misma cantidad de energía cinética. ¿Bien? La primera ley de la termodinámica nos dijo que no solamente los cuerpos están a la misma temperatura, sino que si el sistema está aislado, ¿ya? Por el hecho de estar aislado, la energía interna tiene que conservarse. Y la energía interna también nos las definió la primera ley de la termodinámica como la suma del calor que existe en el sistema y el trabajo que se ejerce o que ejerce el sistema, ¿sí? La primera ley de la termodinámica nos dice, esto es invariante. Y al esto ser invariante, si usted sube el trabajo, tiene que absorber calor, o si usted baja el trabajo que va a realizar, tiene que botar calor. Eso es lo que nos dice prácticamente la primera ley de la termodinámica. Por supuesto que esta ley de la termodinámica fue estudiada en distintos procesos térmicos, ¿ya? ¿Qué procesos térmicos estudiamos? Estudiamos el proceso térmico isobárico, que es un proceso en el que teníamos que mantener la presión constante, ¿ya? Y a partir de este proceso que era isobárico, podíamos definir si existía o no existía un trabajo, ¿ya? En un proceso isobárico llegamos a la conclusión que existe trabajo, porque para ejercer un cambio en la presión, lo que hacíamos, o sea, para que la presión se mantuviera constante, teníamos que ejercer un cambio en el volumen al cual se contenía nuestro gas. Después hacemos una revisión del proceso isotérmico, en el que teníamos que tener la temperatura constante en nuestro sistema, por lo cual habían cambios en presión y en volumen. Al haber cambios en presión y en volumen, teníamos cierto trabajo asociado. Pero, debido a que la presión era constante, teníamos que observar cómo era la distribución de calor. Y esa distribución de calor tenía que ser completamente asociada al trabajo, porque al ser un sistema en el que no hay variación de temperatura, no puede haber ningún tipo de variación en la energía interna, ¿sí? El proceso isotérmico nos decía que su trabajo es igual al calor que hay en el sistema. Y luego vimos el proceso isocórico. En el proceso isocórico, recuerden que no podíamos tener ningún tipo de variación en el volumen. Por no tener ningún tipo de variación en el volumen, automáticamente tenemos que tener presente que el trabajo dentro del sistema es cero, ¿ya? No podemos modificar el volumen que contiene a nuestro gas. Por lo tanto, el trabajo es cero, ¿ya? Esas fueron las conclusiones que nos dio nuestra primera ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica nos dijo, un momento, sí tiene que usted tener una relación entre el calor y la temperatura y el trabajo que hay dentro de un sistema. Pero no todo el calor que esté en el sistema puede ser convertido a trabajo. Tiene que haber un remanente de calor que tiene que estar asociado al sistema. No puede usted tomar todo su calor y transformarlo en trabajo. Eso no está permitido. Y eso no está permitido debido a la presencia, ¿ya?, de la variación en la entropía.
La entropía nos medía esa capacidad que tiene el sistema para que se pueda ejercer un trabajo, ¿sí? Pero en un sistema esa variación de entropía nunca puede ser cero. ¿Por qué no puede ser cero? Porque hay ciertas contribuciones energéticas que van a estar directamente relacionadas a la estructura que tenga el gas. Tiene que haber cierta cantidad de calor asociada propiamente al gas que estemos trabajando. ¿Ya? Eso nos lo dijo a nosotros la segunda ley de la termodinámica y la comprensión del principio de entropía. Bien, el día de hoy, ya que hicimos una revisión de todos estos aspectos, vamos a destinarnos a estudiar las máquinas térmicas, ¿sí? Las máquinas térmicas son dispositivos que te transforman energía calórica, energía térmica, a un tipo de energía que es mecánico, ¿sí? Y lo hace de manera cíclica. ¿Qué es manera cíclica? Que tú estás constantemente transformando calor en trabajo mecánico y trabajo mecánico en calor, ¿sí? Esa es una máquina térmica. ¿Qué ocurre dentro de la máquina térmica? La estructura es básicamente la siguiente. Usted tiene una fuente de calor, ¿sí? Esa fuente de calor, por supuesto, le entrega calor a su máquina, ¿ya? Y de esa máquina se produce cierto trabajo. Debido a las condiciones que me pone mi segunda ley de la termodinámica, todo este calor que fue entregado a la máquina no puede transformarse en trabajo. Tiene que haber cierto remanente que se queda dentro del sistema. Y se va a lo que se denomina una fuente fría, ¿sí? Entonces tenemos una fuente de calor que cede calor a la máquina. Esta máquina nos produce un trabajo, pero también esta máquina guarda un poco de calor en otra parte que se llama la fuente fría, ¿sí? Todo el trabajo todo el calor no es convertido en trabajo, y en esta máquina que es cíclica se cumple la primera y la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Transfiero energía, no la transfiero toda y produzco trabajo. Al ser una máquina térmica, ¿ya? Estamos en presencia de un proceso isotérmico, ¿sí? Y les recuerdo que en un proceso isotérmico no existe una variación interna de la energía, ¿ya? Toda la energía está distribuida entre calor y trabajo, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo va a ser exactamente igual a la cantidad de energía hasta este momento, ¿ya? Ya me van a decir, profe, pero me acabo de decir que no puede ser todo el calor transferido a trabajo. Tienen razón, pero de manera teórica e ideal, una máquina térmica cumple con esta condición, ¿sí? En esta ecuación ha desaparecido el signo menos y ustedes me van a decir, ¿por qué está desapareciendo el signo menos? Está desapareciendo el signo menos porque la máquina está ejerciendo trabajo. Recordemos de la clase pasada que les dije, si se ejerce trabajo sobre el gas, hay un signo. Si es el gas el que ejerce el trabajo, existe otro signo. En este caso, como es el gas el que está ejerciendo el trabajo, la máquina es la que está ejerciendo el trabajo, tenemos que asumir y llegar a la conclusión que la cantidad de trabajo va a ser igual al calor. ¿Bien? Eso de manera teórica. Ahora, ¿cómo es esa distribución de calor? Porque la segunda ley me dice que no puedo transportar todo el calor en trabajo. Este calor que está acá en esta ecuación, lo vamos ahora a distinguir como el calor neto. No es el calor total, es el calor neto. Y ese calor neto tendrá el valor de el calor, ¿sí? El calor que fue entregado por la fuente de calor menos
el calor que fue enviado a la fuente fría. O sea, menos esta reserva de calor que tiene que quedarse en el sistema. Entonces, ahora vamos a identificar nuestra primera ley de la termodinámica, en la que tenemos la variación de la energía interna de un sistema, como que el trabajo es igual al calor neto. Y ese calor neto será el calor que le entrega mi fuente menos el remanente que se va a quedar dentro del sistema. ¿Ya? A través de esta ecuación que tenemos acá, esta es la nueva ecuación para el trabajo. Desde ahora nuestro trabajo va a ser igual al calor neto. Y ese calor neto, como les dije, va a ser el calor de la fuente menos el calor que dejamos remanente en el sistema. Estas máquinas, por supuesto, de esta manera ideal, se comportan de esta manera, ¿ya? Entonces, de esta manera, nosotros tenemos una fuente de energía que cede calor a la máquina produce trabajo y me queda cierto valor. Sin embargo, esto no ocurre de manera ideal. Siempre en una máquina de calor, adicional al calor que queda en la máquina, va a haber ciertas pérdidas. Estas pérdidas pueden ser porque se caliente la periferia del sistema y se genere calor, o porque haya algunos, por ejemplo, dispositivos que estén conectados y ahí también existe una transferencia de calor. Si la máquina está aislada, se comporta de esta manera. Pero como ninguna máquina está completamente aislada térmicamente, tenemos que hacer cierta corrección. La corrección, como todas las correcciones, siempre vienen dadas por un índice de eficiencia o eficacia que tiene una máquina. En este caso, el índice de eficiencia que tendrá una máquina de calor está definido como el trabajo que se desarrolló dividido entre el calor que se extrajo de la fuente caliente. O sea, esto nos va a decir a nosotros, de todo el calor que te cedí y de ese calor que tú usaste para ejercer trabajo, ¿cuánto calor se perdió? No es el mismo calor que estamos mandando a nuestra fuente fría. No, no es el calor remanente. Es del calor que tú usaste o que tú me dijiste que ibas a usar para realizar un trabajo, cuánto realmente fue para trabajo y cuánto calor se perdió. Cuánto calor de pronto fue el que usaste para calentar las paredes del contenedor o cuánto calor fue el que transferiste porque había una conexión con otra parte del motor. Eso es lo que me mide el índice de eficiencia, ¿ya? Por ser un índice de eficiencia, como sabemos, es generalmente más práctico trabajarlo en porcentajes, así que siempre lo vamos a trabajar en porcentaje. ¿Cómo lo calculamos? Tomamos el calor neto y lo dividimos entre el calor que nos dio nuestra fuente. Les recuerdo que el calor neto es la diferencia entre el calor que me da mi fuente y el calor remanente que mando a la fuente fría, ¿sí? Este es el trabajo que ahora definimos, lo que se mide ahora en trabajo. Y eso lo divido, por supuesto, entre lo que mandé de la fuente caliente, para saber qué tan eficiente es la máquina, esta que está acá, en realizar trabajo con el calor que le permito yo cumpliendo con la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Entonces tenemos dos pérdidas de calor. La primera pérdida de calor viene dada por el calor que se queda a la fuente fría y la segunda pérdida de calor que tenemos es por un proceso ya netamente de trabajo, de movilidad y articulación de la máquina en sí, que va a perder cierta cantidad de calor. ¿Ya? Eso lo podemos medir de esta manera. Decimos que el índice de eficiencia es igual al trabajo real que puede realizar la máquina entre la cantidad de calor que le ofrece el fuente. Como verán, existe cierta pérdida de ese calor.
Y esa pérdida de ese calor se intentó solucionar con ciertas consideraciones, ¿ya? Realizadas por un ingeniero, me parece que inglés, o estadounidense de apellido Carnot. Carnot intentó, ¿ya?, redefinir una ecuación para la eficiencia y que este calor que se le estaba perdiendo se viera reflejado de esta manera, ¿sí? ¿Qué dijo Carnot? Él dijo que en cierta máquina térmica ya, que tenga un ciclo térmico, la cantidad de calor, QF, ya, que se absorbe, que viene de una fuente, tiene como cociente igual al cambio de las temperaturas. O sea, usted tiene un calor que viene de su fuente, ¿sí? Y tiene un calor que viene del sistema de fuente caliente. Eso es lo que tiene acá. Eso va a ser exactamente igual a la relación de las temperaturas que tenga usted. Si usted tiene cierto calor en la fuente fría y cierta temperatura en la fuente fría, esa relación entre calor y temperatura tiene que ser igual a la relación de temperaturas que hay entre el calor de mi fuente caliente, la que me da todo el calor al sistema, y la temperatura que hay ahí, ¿sí? Él está relacionando las temperaturas con los calores y redefinió la ecuación para calcular el índice de eficiencia de una máquina térmica de esta manera. C es la fuente, el sitio desde donde sale tu calor, ¿sí? Aquí, la fuente caliente. Entonces, la eficiencia medida con la corrección de Carnot, entonces la eficiencia con una corrección de Carnot ya no va a ser como la que teníamos anteriormente, que era simplemente dividir el trabajo entre el calor de la fuente. Ahora me dice que va a ser 1 menos la relación de las temperaturas que tiene mi fuente fría y mi fuente caliente, ¿sí? Esa es la eficiencia que va a haber. Esa es la medida en la que usted va a poder decir hasta dónde su máquina es o no es capaz de transformar el calor neto en trabajo, ¿ya? Estas máquinas térmicas, a pesar de que tienen la corrección de Carnot, no son exactamente perfectas, ¿sí? Existen ciertas consideraciones que tenemos que tomar en una máquina térmica real. ¿Cuáles son estas? Primero, que la fuente de calor presenta una variación de entropía, ¿sí? Usted tiene entropía en su fuente de calor. Y además tiene que asumir que existe un sumidero de calor. ¿Qué es este sumidero de calor? Es el sitio en el que vamos almacenando el calor que la entropía no nos permite transformar a trabajo, ¿ya? La máquina térmica nos dice también que existe un flujo de calor. Tiene que existir un flujo de calor porque es un sistema térmico. Y sabemos que un sistema térmico requiere que usted tenga, eso hace que usted requiera que tenga un sistema térmico en el que el cuerpo que tiene mayor calor le transmita energía al cuerpo que tiene menor calor, ¿sí? Esto me hace entonces que la división entre el calor frío y el calor y la temperatura fría sea mayor que esta razón, ¿sí? Es algo que es curioso de ver, porque yo estaría pensando, si mi fuente caliente es la que me da el calor, esa relación tiene que ser mayor porque tengo más calor. Y realmente no. Usted va a tener esta relación entre calor y temperatura para la fuente fría mayor porque la temperatura en la fuente fría
va a ser menor. La temperatura en la fuente caliente va a ser mayor, ¿sí? Este es un dato curioso porque justamente eso es lo que lo convierte en un sumidero de calor. Esa temperatura tiene que ser menor para que usted pueda tener un proceso de flujo de calor. Si esta temperatura llega a ser mayor dentro de su sistema, ya sencillamente la máquina no va a estar compensada en equilibrio térmico y no le va a funcionar como un sistema aislado, ¿sí? Tiene que ser siempre una temperatura menor. ¿Y por qué tiene que ser una temperatura menor? Porque esta máquina es una máquina cíclica, ¿sí? Es una máquina cíclica. Usted está alimentando a su máquina con calor y el calor remanente lo está mandando a su fuente fría. La fuente fría siempre va a requerir que usted le mande calor. Y ese calor es el que le va a usted a alimentar su sistema cíclico, ¿sí? La fuente siempre va a estar pidiendo calor y calor y calor y calor y calor. Que no es lo mismo, ¿ya? Que ese calor se esté reintegrando acá. No es lo mismo. Hasta ahora, ¿alguna duda con lo que significa una máquina térmica y su funcionamiento, chicos? Ya, las máquinas térmicas sirven para transformar energía térmica o calor en energía mecánica, ¿sí? Usted tiene una máquina que tiene calor y la quiere transformar a energía mecánica. ¿Cuál puede ser un buen ejemplo de una máquina térmica? A ver, ¿quién quiera participar? Una máquina térmica en la que usted tenga temperatura y la quiera transformar a energía mecánica. Dígame. Paneles solares es una muy buena relación de máquina térmica. El panel solar tiene su fuente, obviamente, la energía solar. La energía solar es una energía térmica, ¿ya? Y dentro del panel solar existe una máquina y esa máquina me permite arrojar energía mecánica que posteriormente es transformada a corriente eléctrica, ¿sí? Eso es una máquina térmica maravillosa. ¿Qué otra máquina térmica conocemos? Las refrigeradoras. Toda refrigeradora es una máquina térmica. ¿Por qué? Porque usted tiene una fuente, ¿ya? Y esa fuente le envía a usted cierta cantidad de calor, pero en este caso no lo hace para enviarle, sino para extraer. Es un proceso inverso de una máquina de calor. Se está extrayendo calor del sistema que tiene dentro de su refrigeradora. Cuando yo les comenté en la clase pasada que una refrigeradora lo que hacía era extraer el calor del alimento que se estaba introduciendo en su refrigeradora, le estaba diciendo justamente que es una máquina de calor inversa. Extraigo calor, ¿ya? Para que los alimentos se encuentren en equilibrio térmico, ¿ya? Otro tipo de máquina de calor son los motores que tienen combustión interna, ¿sí? Un motor de combustión interna lo que está haciendo es que genera energía, ¿ya? Dentro de un cilindro, en ese cilindro se genera cierta combustión, ¿sí? Y se mezcla con el aire que hay dentro de ese cilindro. Como un motor de carbón. Exactamente, el motor de los trenes también es una máquina de calor, funciona extrayéndole el calor al carbón. Las máquinas térmicas se pueden simplemente transformar energía. Tú vas a ver si necesitas que te extraiga o que te ceda calor, ¿ya? Por ejemplo, en una máquina térmica, que es el sistema, el panel solar extrae energía, ¿ya? La transforma en energía mecánica en forma de energía eléctrica. En los casos de la refrigeradora, él extrae calor, ¿ya? Para que exista un equilibrio térmico. Y en el caso de un motor, por ejemplo, un motor de combustión interna, un motor de carbón, también tenemos una máquina térmica en la que se produce el quemado de cierto combustible, puede ser carbón o puede ser otro tipo de combustible, se genera
un aumento en el calor del sistema y ese aumento del calor se transforma en energía mecánica. Ahora, ¿qué ocurría con los motores de vapor? Los motores que estaban, de las locomotores esas que estaban funcionando con un sistema de carbón, perdían mucha cantidad de energía, ¿sí? De todo este calor neto que yo podía transformar en energía mecánica, se perdía mucho y por eso esas máquinas requerían muchísimo combustible. Esa es la principal razón por la cual se encontraron cada vez más en desuso y se prefirió consumir combustibles fósiles, ¿ya? Porque las máquinas de carbón tenían muchísima pérdida de energía porque la máquina no estaba totalmente aislada, ¿sí? No tienes la manera de que aísles de la mejor manera una máquina que esté hecha por carbón, porque es una combustión directa. Y al tener una combustión directa, usted tiene un horno que comienza a calentarse. Ese horno, cuando se calienta, por supuesto, extrae gran cantidad de mi calor neto y el trabajo que puedo realizar es menor. Dígame. ¿Qué tal con los carros eléctricos? ¿Cómo es? Ahora, los carros eléctricos, eso ya es un proceso eléctrico con circuitos en los que usted no tiene una máquina térmica, ¿ya? No es sencillamente una máquina térmica porque usted en un motor eléctrico no tiene ningún tipo de fuente de calor. Usted lo que tiene es un almacenamiento de energía eléctrica y ese almacenamiento de energía eléctrica funciona exclusivamente como una batería, ¿sí? Una batería con corriente directa y esa batería todo el tiempo está lanzándole a usted cierta cantidad de voltaje para que su motor pueda funcionar. ¿Bien? Una vez que ya explicamos todo lo que fue el ciclo de Carnot, vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Verán que los ejercicios que vamos a hacer son súper sencillos, porque esta parte de la termodinámica se basa exclusivamente en una ecuación y es algo muy sencillo de trabajar. El ejercicio número 1 me dice que imaginemos que tenemos una máquina térmica, ¿ya? El calor que está dentro de esa máquina térmica proviene de un depósito caliente. No me dicen cómo es, simplemente hay un depósito caliente, ¿ya? Ese depósito caliente tiene una energía de 12 kilojoules, ¿ya? La energía es lo que me están dando aquí, ¿ya? La cantidad de calor que tengo yo en esa máquina térmica, en ese depósito caliente, es de 12 kilojoules, ¿sí? Y me dicen que el calor que se dirige hacia el depósito frío es de 11 kilojoules, ¿sí? Le estoy enviando 12 kilojoules y estoy recibiendo en el extremo inferior de mi máquina térmica 11 kilojoules. Me dice, calcule el trabajo realizado. O lo que me están pidiendo en realidad es, ¿cuánta energía puedo yo asociar al trabajo? ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente sabemos que el trabajo va a ser igual al calor neto, ¿sí? La única forma que tenemos para generar trabajo dentro de una máquina térmica es a través de verificar cuál es el calor neto. Ese calor neto, como sabemos, es el calor que envía mi fuente menos el calor que la máquina envía al sumidero de calor, al depósito frío, ¿ya? Si hacen esto, nos damos cuenta que el calor va a ser, que el trabajo va a ser igual a 12 kilojoules menos 11 kilojoules y por lo tanto es igual a 1 kilojoule. Ese valor que me está diciendo que esta máquina es terriblemente eficaz, es muy poco eficaz. No es capaz de transformar energía en trabajo. Casi toda la cantidad de energía que le estoy ofreciendo me la está mandando directamente al sumidero de carga. Por lo tanto, esta máquina que está diseñada de esta manera es una mala máquina térmica, ¿sí? Es una máquina térmica muy poco eficiente. ¿Alguna duda de este problema? No deben haber dudas porque está súper sencillo. Es una resta exactamente. Es una resta porque lo que queremos calcular es el trabajo que es igual
al calor neto. ¿Ya? Hagamos entonces otro ejercicio muy relacionado. Nos dice que tenemos un auto y nuestro auto tiene una potencia, ¿ya? De 754.7 Joule por segundo en las ruedas. Esta potencia que se mide en las ruedas es la misma potencia que podemos tener del motor, ¿sí? El motor es el que acciona la rueda, por lo tanto la potencia de la que yo estoy hablando es prácticamente la misma potencia del motor. Y justamente nos dicen aquí, la eficiencia que tiene el motor, que es capaz de mandar esa potencia a las ruedas, es del 24%. Nos pide entonces que por favor calculemos cuánta energía se obtiene cada segundo a partir del combustible. Les recuerdo, el combustible es el que me da energía, el que me produce cierta cantidad de energía para que el motor pueda funcionar. Y el motor puede entonces enviar esa potencia a las ruedas de mi auto. ¿Cómo hacemos esto? Como saben, siempre iniciamos haciendo nuestro apartado de datos. La eficiencia es del 24%, como se expresa en porcentaje, pero no podemos usar porcentaje en los cálculos. Lo que hacemos es que transformamos este porcentaje a número decimal, ¿ya? Un 24% es igual a 0.24, ¿bien? Y sabemos que el trabajo es igual a la potencia del auto. Por lo tanto, el trabajo es igual a 754.7 joules por segundo. ¿Por qué el trabajo es igual a la potencia que se le da a las ruedas? Porque es la única fuerza que tiene capacidad para hacer un desplazamiento. ¿Sí? Les recuerdo que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. ¿Quién está haciendo aquí la fuerza para que exista un movimiento? El motor, que se ve reflejado en las llantas. Pero el trabajo viene dado exclusivamente de la potencia del motor. Muy bien. Por lo tanto, podemos entonces calcular la energía en las llantas, que está este trabajo, y podemos obtener la energía del combustible. El trabajo, como ya dijimos, es la energía que van a tener las llantas. ¿Sí? Y el trabajo, la cantidad de calor que me cede el combustible es la cantidad de calor que me da mi fuente. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos encontrar? Aquí tenemos que ver entonces el combustible como la fuente de energía del sistema. ¿Ya? Si tenemos eso de esta manera y sabemos de las ecuaciones anteriores que la eficiencia la podemos definir como el trabajo dividido entre el calor que me da mi fuente, basta simplemente con que hagamos un despeje, ¿ya? Cuando hacemos este despeje, obtenemos que el calor de la fuente, el calor que produce mi combustible, va a ser igual a la potencia que tenga el motor dividido entre la eficiencia que tenga. ¿Sí? El motor en este caso es la máquina, el combustible es la fuente, ¿ya? Y vamos a ver cuánta energía es que me da esa fuente de calor. Tomo el valor para el trabajo, le divido entre la eficiencia y finalmente obtengo entonces que el combustible me dio una cantidad de calor de 31.44 kilojoules por segundo. ¿Por qué por segundo? Porque es algo que me está preguntando el problema. ¿Cuánta energía me da por cada segundo? ¿Sí? Cada segundo me está dando una energía de 31.44 joules. Esta es la energía que cada segundo está recibiendo cada rueda de su automóvil cuando usted tiene el auto en movimiento. ¿Sí? ¿Alguna duda, por favor? Ya, si no tenemos ninguna duda, intentemos hacer este otro ejercicio.
tenemos una máquina de vapor, ¿sí? Una máquina de vapor, como estaba hablando aquí mi compañero de presencial, puede ser un tren, ¿sí? El agua, para que esta máquina de vapor funcione, es calentada hasta los 100 grados Celsius y enfriada a 20 grados Celsius. Tenemos una máquina de calor en la cual estamos generando una diferencia de temperaturas. ¿Entre quién? Entre la parte que cede calor, mi fuente de calor, y el sumidero de calor. Ahí existe una diferencia de temperatura. Los 80 grados de temperatura que me están faltando aquí son los 80 grados de temperatura asociados a la máquina. Muy bien. Tienes 100 grados de temperatura en tu fuente, 80 grados de temperatura se distribuyen en tu máquina para generar trabajo y tienes un sumidero de 20 grados centígrados en temperatura. ¿Cuál es la eficiencia de esa máquina? ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es usar la eficiencia corregida por Carnot, ¿sí? Porque la eficiencia corregida por Carnot es la que me permite hacer un cálculo teniendo una diferencia de temperatura. Como todo en termodinámica, tiene que ser trabajado en unidades de Kelvin, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros hemos extraído nuestros datos, tenemos que hacer la respectiva conversión a Kelvin. ¿Qué es? Que simplemente tomen el valor de su temperatura en Celsius y le sumen 273. Al sumar 273, tienen ustedes simplemente la temperatura en Kelvin, ¿ya? Una vez que tengan la temperatura en Kelvin, ¿qué tienen que hacer? Calcular el índice de eficiencia. El índice de eficiencia corregido por Carnot es igual a 1 menos el cociente entre las temperaturas. Y se mide siempre respecto a la temperatura que está registrada en mi sumidero de calor, a la temperatura que se registra en la parte fría de su sistema. Muy bien. Entonces hacemos como numerador la temperatura fría, denominador la temperatura caliente y hacemos el respectivo cálculo. Eso nos da que nuestra máquina de calor, en este caso de vapor de agua, tiene una eficiencia del 21.4%. ¿Sí? Eso quiere decir que 20% de toda la energía que yo le doy se pierde en trabajo. ¿Sí? Se pierde. No es que se transforma a trabajo, no es lo mismo. Es que se pierde. Para que usted pueda transformar al trabajo, perdió esa cantidad de calor, de temperatura, y la perdió por el mecanismo que tenga usted para transformar el calor a trabajo mecánico. ¿Alguna duda, chicos, hasta el momento? Ya, entonces como no tienen dudas, por favor, intenten ustedes hacer este ejercicio que está acá, que es básicamente el mismo que tienen anteriormente. Les dice que calculemos la eficiencia de un calentador solar, ¿sí? Este calentador solar tiene una temperatura ambiente de 20 grados Celsius y tiene una temperatura interior de 180 grados Celsius. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que mi fuente son 180 grados, es la temperatura interior, ¿ya? Y la temperatura ambiente, que es la más pequeña, es la temperatura de reserva. Entonces, calculen, por favor, sencillamente, qué tan eficiente es este calentador.
¿Alguien ha terminado? Les recuerdo, lo primero que tienen que hacer es transformar sus temperaturas a unidades de Kelvin, porque en termodinámica no podemos trabajar con unidades de Celsius, ¿sí? Las ecuaciones no están diseñadas para trabajar con Celsius, por lo tanto tenemos que hacer la conversión. Una vez que hayamos hecho la conversión, ¿no? Lo que requerimos simplemente es calcular el índice de eficiencia a través de la ecuación corregida por Carnot. ¿Bien? Ya, chicos, cuando hacemos eso, simplemente tomamos la temperatura final, ¿ya? Es nuestra temperatura a la que resulta el sistema, la temperatura ambiente, los 20 Celsius, que se traducen a 293 Kelvin, ¿sí? Y eso va a ser dividido entre la temperatura interna del sistema, es decir, la temperatura a la cual está sometido el gas dentro del sistema, que son 180 grados Celsius, que se traduce a 453 Kelvin. Bien, hacemos ese cociente y luego a una unidad le restamos eso. Obtenemos que eso nos da 0.35. Por lo tanto, el índice de eficiencia de ese calentador de agua o ese calentador solar es del 35%. Ya, la verificación de qué tan buen calentador o qué tan mal calentador será de acuerdo a las especificaciones típicas de la industria, porque no sabemos si ese índice de eficiencia de 35, que nos parece muy elevado, es un valor esperado para este tipo de sistemas. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora, chicos? Dicen, en las temperaturas siempre tienen que ser Kelvin o... En todo proceso termodinámico, las temperaturas siempre tienen que estar expresadas en Kelvin, ¿ya? Todo proceso termodinámico. Desde que estábamos trabajando con la ley de los gases ideales, ley de Charles, ley de Avogadro, ley de Boyle, hasta este momento, revisiones de leyes de termodinámica, siempre tenemos que tener las temperaturas expresadas en unidades de Kelvin, ¿ya? Finalmente que hicimos esto, vamos a hacer una revisión de la tercera ley de la termodinámica. Estudiamos la ley cero, la ley de equilibrio térmico, todas las partes de un sistema están a la misma temperatura. La primera ley de la termodinámica que me dice que no puede haber variación en el sistema, a nivel de energía, no puede haber variación de energía dentro de un sistema. La segunda ley de la termodinámica me dice que no todo el calor de un sistema puede ser transmitido a trabajo. Tiene que haber cierta cantidad de calor que se quede en el sistema y esto se conoce como variación en la entropía. ¿Qué me dice la tercera ley? La tercera ley es realmente una conclusión de las dos leyes anteriores. Lo que le dice a usted es que debido a que existe esta condición de que el sistema tiene que almacenar algo de calor, un sistema jamás podrá llegar al cero absoluto en cuestiones de temperatura, ¿sí? En el cero absoluto, la entropía tendría un valor mínimo y la entropía siempre tiene que tener un valor positivo. Esto es lo que me dice la tercera ley. Por lo tanto, existen en todos los sistemas algunas pérdidas de calor, no solamente asociadas a la entropía, sino existen pérdidas de calor que son asociadas al funcionamiento propio de los sistemas térmicos. ¿Alguna duda, chicos?
Como no existe ninguna duda, doy por finalizada la clase del día de hoy. Esta clase será con una asignación, una tarea que deben entregar. Debido al asueto que viene por Semana Santa, les estaré dando mucho más plazo. No será una semana, sino será un poco más para que puedan disfrutar con sus familias el asueto de Semana Santa. Les agradezco haber asistido a clase y ya nos estaremos viendo en la próxima clase. A partir de la próxima clase ya volveremos al horario usual. Ya hemos cubierto todo el tema que estaba pendiente. Por lo tanto, las clases de recuperación para física de segundo año de bachillerato ya han concluido y volvemos al horario inicial desde inicios de año escolar. Muchas gracias por su asistencia. Estaré unos minutitos más conectada por si algún estudiante tiene algún tipo de duda, ¿ya? Y si en caso de que eso no sea necesario, como les digo, doy por terminada la clase de hoy. Muchas gracias por su asistencia y les deseo a todos una feliz tarde.